Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que Dios te bendiga más. Amén. Damos gracias al Señor por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque en esta mañana estamos aquí adorando, exaltando y bendiciendo su nombre. Amén. Amén. Porque ese es el motivo de nuestras reuniones, adorar y alabar al Señor. Amén. Respondo al nombre de José Octavio Cruz, para el que no me conoce, siervo inútil del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, a nuestros pastores. Damos gracias al Señor porque tenemos nuestra pastora hoy, en esta mañana aquí. Gracias al Señor porque el Señor es bueno. Amén. Desde aquí le enviamos, ya por todo lo dicho por nuestro pastor, nuestra condolencia a nuestros hermanos doña Elena, Gustavo, Andrés y Aurora, y a los demás familiares, Concesión Hidalgo, que están de duelo por la partida de Don Tite. Pero sabemos, mis hermanos, que ya Don Tite venció. Amén. Eso es motivo de gozo, aunque haya tristeza en nuestro corazón por la partida de un ser querido, pero sabemos que pasó a morar con el Señor, y ese es el gozo de nuestra salvación, mis hermanos, porque morir en Cristo es ganancia. Amén. Por lo que yo en esta mañana siento que demos un minuto de silencio en memoria de Don Tite. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Que sea el Señor trayendo paz, fortaleza y consolación a nuestros hermanos. Amén. Porque nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Y Él nos prometió preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Amén. En esta mañana vamos a, como siempre digo, no sé los demás hermanos que tienen la oportunidad de predicar el evangelio o la palabra aquí, en nuestro pastor, nuestra hermana Glenny, don Elvin, Elvincito, todos los que se paran aquí, también los sábados, Fabiola, todos los hermanos que tienen una oportunidad de dar un mensaje. Pero a mí y el Señor siempre me ponen aprieto. No sé por qué, pero gloria al Señor. Que Dios es bueno, porque Dios quiere que a través de su palabra nosotros seamos vivificados, nosotros seamos transformados. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a entrar en materia de una vez en el libro de Filipenses capítulo 3. Y vamos a considerar del versículo 2 hasta el versículo 14. Cuando lo tenga se puede poner sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y por ser la palabra de Dios la procedemos a hacer pública y leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el apóstol Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Padre. He leído tu palabra, Señor, en tu nombre. Mientras yo la predico, Padre, sea usted rompiendo las cadenas, Señor. Padre, que si en esta hora escuchamos tu voz, no se endurezca nuestro corazón, Padre, no a nosotros, sino a tu nombre. Daremos gloria por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad. Amén. Levante la mano al cielo y dele una alabanza a Dios. Abra su boca y adore al Señor en esta mañana, porque Él está aquí, mis hermanos. El Señor está aquí. Desde que entré por esa puerta siento un fuego, mis hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y en esta mañana me voy a dejar dirigir del Señor, mis hermanos, porque siento gran presencia en esta hora. Muy pocas veces he sentido esto teniendo una oportunidad, mis hermanos, pero debo obedecer al Señor. El Señor me pide que dé una vuelta por aquí, por la iglesia, y siga adorando a su Dios, mis hermanos. No sé qué el Señor tiene para con nosotros en esta noche, en esta mañana, pero sea usted, mi hermano, alabando y adorando a nuestro Señor. Abra su boca. Nosotros somos creados para alabanza de su nombre, mis hermanos, y para eso estamos aquí, para darle gloria y honra a aquel que la merece, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de sentarse, dígale el tema al que está a su lado y dígale: no te detengas, prosigue. No te detengas, prosigues. Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo envía a que tengamos cuidado y hace una exhortación, mis hermanos. Dice: guardaos de los perros. Ustedes saben que el perro tiene una característica, y no vaya a poner cara fea por lo que yo voy a mencionar, mis hermanos, pero el perro vomita y vuelve y se lo come. Y el apóstol Pablo conocía esto, pero también esto aplica a nosotros, porque tenemos que guardarnos de esa persona que una vez experimentaron este evangelio santo y volvieron al mundo a enlodarse. Pablo dice que nos guardemos de esta persona. Pablo habla que nos guardemos de los mutiladores del cuerpo. Ustedes saben que hay personas que se mutilan su cuerpo, mis hermanos. ¿Cómo? Tenemos evidencia bíblica de esta acción. Cuando el profeta Elías estaba en el monte Carmelo con los profetas de Baal, ellos se mutilaban, se sajaban, dice, su cuerpo. Eso es mutilarse, pidiéndole a su Dios que hiciera descender fuego. Pero de esto de nada sirve, mis hermanos. Si no obedecemos al Dios verdadero, por más que hagamos, no vamos a obtener nada. Pablo habla que nos guardemos de los malos obreros. Y aún dentro de nosotros habemos malos obreros. Amén. ¿Y qué es un mal obrero? Una persona que no hace su trabajo o lo que se le asigna bien. Eso es un mal obrero. Muchas veces nosotros tenemos ciertas asignaciones y por X o Y motivo no hacemos la cosa bien. Y la palabra dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecha, que lo hagamos para el Señor. Esto no aplica a nosotros los cristianos, mis hermanos. Porque el cristiano no puede vivir con un pie en el mundo, porque es cristiano. El que dice que es cristiano debe vivir como que es cristiano. Amén. Nosotros no debemos
el que dice que Cristo viene debe vivir como Cristo viene. Como decía el pastor el viernes en la vigilia. Nosotros no podemos, mis hermanos, decir una cosa y hacer otra. Porque nos convertimos en hipócritas. Por eso Cristo confrontaba constantemente a los escribas y los fariseos. Porque ellos hacían una cosa y hacían otra. Y Cristo por eso le dedicó un versículo entero. Usted lee Mateo 23 y Cristo le dedicó un capítulo a ellos y le decía: ay de ustedes, fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque hacían cosas que no eran de cristianos. Ahora ellos mantenían una apariencia. Pero esto no aplica a nosotros. Nosotros debemos ser, si somos blancos, blancos, y somos negros, negros. No es como dice nuestro pastor aquí, no hay término medio, no hay gris. O usted es blanco o usted es prieto, o usted es negro, pero no gris. Porque eso, la mezcla del gris es la mezcla del blanco y el negro. Entonces, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis hermanos. Y por eso debemos guardarnos de estas cosas. Pero hoy día tenemos un problema, no con la gente del mundo, sino con los que están aquí dentro. Por las interpretaciones bíblicas, mis hermanos. Hoy día nosotros tenemos evidencia. Cuando nosotros buscamos en las epístolas del apóstol Pablo, podemos notar y leer que el apóstol Pablo vivía en constante confrontación con los falsos maestros, con los falsos profetas. Por eso que usted ve que Pablo, desde el libro de los Hechos hasta Segunda de Tesalonicenses, Tito, Pablo confronta a esta gente. Por eso Pablo, que era un hombre experimentado en este tema, confrontaba. Pablo tuvo que confrontar hasta el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se estaba un poco deslizando. El apóstol Pedro estaba procediendo a circuncidar a los gentiles. Y cuando estaba con los judíos, actuaba como judío. Y cuando estaba con los gentiles, actuaba como los gentiles. Y Pablo llega a Antioquía y le dice que lo que él hacía era de condenar. Porque él cuando estaba con los judíos se hacía judío y cuando estaba con los gentiles. Entonces Pablo le dice: tú lo que estás haciendo es una hipocresía. Porque a nosotros nos mandaron a circuncidar a los gentiles, porque la circuncisión de los gentiles es Cristo. Ya no es la circuncisión del prepucio, mis hermanos, sino la de nuestro corazón. Amén. Eso ahí es que debemos ser circuncidados, porque de nada sirve esa marca que el Señor le pidió en la antigüedad al pueblo de Israel. Amén. Y lo más triste es que cuando hablamos de doctrina, las personas se basan mayormente a lo externo, mis hermanos. Y la palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Y una sana doctrina es una enseñanza pura, una enseñanza limpia, sin adulterio, no adulterada, mis hermanos. Eso significa sana doctrina. Pero hoy día todo es una sana doctrina. El vestirse de una forma es sana doctrina. El cantar de una forma es sana doctrina. El predicar de una forma es sana doctrina. Porque se ha desvirtuado por los malos obreros que se han metido. Por eso Pablo decía en el libro de los Hechos que él temía que después de su partida, Pablo dijo: vendrán lobos rapaces que apartarán el rebaño, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todas esas filosofías griegas se estaban metiendo dentro de la iglesia en contra de lo que Cristo predicó. Amén. Entonces nosotros no debemos tomar estas cosas que hoy día demandan de nosotros que nosotros nos desvirtuemos de lo que es la palabra de Dios. Amén. Ustedes están como muy serios. Cambien esa cara que no es la suya y alaben la gloria de Dios. Porque la palabra es la palabra de Dios. Yo no me lo inventé. Lo que yo leí está escrito. Yo solamente tengo 37 años. Y esta palabra fue escrita hace aproximadamente 4,000 y pico de años. Desde el Antiguo Testamento para acá. Entonces, eso está escrito ahí. Yo no me lo inventé. Entonces usted debe gozarse, mis hermanos, porque yo quisiera traerle un mensaje aquí de que Dios lo va a bendecir, y Dios nos bendijo ya a nosotros, mis hermanos. Con esa salvación en la cruz del Calvario, no hay mejor bendición, mi hermano, porque todo lo que usted obtenga en esta tierra va a perecer. Dice la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 50 en adelante, que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, si Cristo viene ahora mismo y sucede el arrebatamiento, solamente va a partir nuestro cuerpo. Toda la ropa, esos bancos, todos los panderos, las cosas de las danzarinas, este micrófono, todo se quedará aquí.
porque eso no puede habitar durante la presencia santa de nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor. Pero hoy día existe un gran problema, mis hermanos, y es que nosotros nos escudamos y nos justificamos con una palabra que se encuentra en Mateo 7 con el no juzgue. Hoy día nosotros queremos escudarnos y justificarnos para seguir viviendo una vida como nos da las ganas, mis hermanos. Y no es así. La palabra muy bien dice que nosotros no debemos juzgar, pero el mismo Cristo dijo en Juan 7:21, si mal no recuerdo, que no juguemos por las apariencias, sino con justo juicio. No es que usted lo que no puede es someter una sentencia, como hace mucho hoy día que sentencia que usted está en el infierno. Eso nada más lo sabe Dios, si usted se fue al infierno. Ahora, por lo que nosotros vivimos, sabemos quién va o no, porque Cristo lo dijo muy claro en Lucas 16. Dice que estaba Lázaro y el rico, y los dos murieron, y uno fue al cielo, al seno de Abraham, y el otro al Seol, al infierno. Amén. ¿Por qué? Cristo trajo esto como ejemplo, mis hermanos. Ahora, yo no puedo someter una sentencia porque yo no soy el juez. El único juez es Cristo, porque todos compareceremos ante su tribunal. Amén. Y eso es lo que está pasando hoy día, que nos justificamos, mis hermanos. No me juzgue, para nosotros seguir viviendo una vida de pecado o una vida en contra de lo que Dios establece. Amén. Por eso el Señor en esta mañana me trae con esta palabra, mis hermanos. Como le dije al principio, Él me pone en apuro, pero aunque a usted no le guste o aunque usted me mire mal, yo se la voy a predicar hasta el final, mis hermanos. Yo espero que usted me siga amando de la misma manera que me ama. Amén. Porque hoy día amamos a nuestra manera. La palabra dice que nos amemos los unos a los otros de igual manera. Pero hoy día nosotros lamentablemente hacemos sesión de personas y le damos un trato a X o Y hermano, ya sea por su condición, ya sea por lo que ha logrado. Como yo escuchaba ayer un pastor diciendo que él se entristecía mucho porque cuando él va a la casa de cualquier hermano, los hermanos no hallan dónde ponerlo. Y él dice que él ha visto que otros hermanos visitan a otros hermanos y no lo tratan de la misma manera. Entonces, debemos tratarnos los unos y los otros de igual forma, porque Cristo no hizo acepción de personas. Cristo abrazó a un leproso. Cuando bien que Cristo abrazó a ese leproso, salían huyendo, porque humanamente no entendemos el amor de Cristo. Amén. Nosotros no podemos nunca entender que Cristo, sin ser pecador, cargó nuestro pecado en la cruz para darnos vida juntamente con Él. Amén. Y el primer punto que quiero tocar es que la Biblia dice que hay malos obreros. Y como yo le decía, muchos de nosotros aquí a veces somos malos obreros, porque se nos encarga una encomienda y no lo hacemos en excelencia, porque a veces lo hacemos para agradarle el ojo de los hombres y no para agradar a Dios. Y eso no debe ser, mis hermanos. Nosotros debemos en todo tiempo, aunque no estemos de acuerdo, aunque eso nos traiga aflicción, hacer las cosas con excelencia, porque es para el Señor. Amén. Y como yo le decía, un mal obrero es una persona que no hace bien su trabajo. Pero me gusta algo que nos enseña el apóstol Pablo, y que yo en algún momento quiero que consideremos, tanto ustedes como yo, y nos paremos en el camino y consideremos y nos preguntemos, mis hermanos, ¿qué nosotros estamos haciendo para no ser malos obreros, para no mutilar nuestro cuerpo o el cuerpo de Cristo, para no ser como los perros, mis hermanos, que lamentablemente vuelve al vómito, porque muchas veces las aflicciones, las pruebas nos desvirtúan de proseguir, mis hermanos, nos detenemos porque perdemos nuestra confianza en el Dios del cielo, y nuestra confianza debe ser en todo tiempo el Señor. En una ocasión los discípulos partieron en una barca y Cristo se quedó orando, y en medio de la noche, en la tercera vigilia o la cuarta vigilia, dice la palabra, Cristo venía caminando sobre las aguas y Pedro le pidió ir sobre él, y Pedro caminó sobre las aguas.
pero quitó la mirada del blanco, mis hermanos. Cristo quitó la mirada de Cristo y el viento hizo que se turbara y empezó a hundirse. Por eso Cristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque nosotros, cuando vemos el viento, la tempestad, nos detenemos y quitamos la mirada de aquel que nos llama a que caminemos sobre las aguas. Amén. Y nosotros debemos preguntarnos qué nosotros estamos haciendo para guardarnos de estas cosas. Amén. Pablo comienza a decir, aquí leímos, mis hermanos, en Filipenses 3 en adelante, que si alguien tenía de qué gloriarse en la carne, él tenía más para gloriarse, mis hermanos, porque en su momento quizás Pablo en principio fue perseguidor de la iglesia. Todos aquí lo conocen y lo saben en el libro de los Hechos. Pablo perseguía a la iglesia y la asolaba, dice la palabra, y muchos temían del apóstol Pablo y no creían en su arrepentimiento y en que el Señor lo había llamado. Eso suele suceder, mis hermanos. Yo conozco un hermano, lo conozco desde niño porque primeramente vivimos muchos años en la casa de su madre, alquilado, mi familia, y todavía a él lo señalan ya con más de 20 años en el evangelio por cosas que él hizo cuando él era impío, porque nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que Cristo cambia y constantemente le traemos los pecados a la gente a la memoria, aun cuando esa persona ha sido transformada. Y no debe ser así, mis hermanos. Y por eso Pablo habla de esto, porque a él también dije, mira, ahora predicando a Cristo, donde nos mataba a nosotros. Entonces, por eso Pablo decía que si alguien tenía confianza en la carne, él tenía mucho más, porque Pablo tenía, mis hermanos, un background grande. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos parar delante del apóstol Pablo. ¿Quién de los que están aquí se puede parar delante del apóstol Pablo? Usted no ha visto ni un pajarito volando contra lo que vio Pablo. Dice la palabra que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no es dada al hombre, mis hermanos. Y este hombre, el Señor le permitió un aguijón para eso mismo, para que él no se exaltara en gran manera por esas revelaciones que el Señor le había dado. Dice la palabra que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba constantemente. ¿Para qué? Para que Pablo no se engrandeciera, porque nosotros, los hombres, siempre buscaremos exaltar nuestro nombre. Amén. Pablo tenía muchos atributos, mis hermanos. Pablo dice que él era fariseo, que él era hebreo. Y cuando Pablo dice yo soy hebreo de hebreo, él está diciendo yo soy puro, yo procedo, yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, él procedía de Raquel, no de Lea. Amén. Porque la promesa, si bien que los 12 patriarcas fueron hijos de 2 esposas y varias concubinas, pero la promesa fue dada a los 2 hijos menores, a José y a Benjamín. Y Pablo era de la tribu de Benjamín. Por eso Pablo dice yo soy puro, yo soy de ese linaje que procede de Raquel, no de Lea. Amén. Y Pablo tenía, como yo le decía, ese gran background. Pablo tenía unos nombres y unas posiciones por las cuales podía confiar, porque en el tiempo pasado, mi hermano, el que era fariseo era el religioso más alto. No había nadie, religiosamente hablando, más alto que el que alcanzaba el grado de fariseo. Ni los escribas, mis hermanos. El fariseo era eclesiásticamente el rango más alto que había dentro de la iglesia. Y Pablo dice que él era fariseo. En cuanto a la ley, fariseo, mis hermanos, pues Pablo tenía un background. Pablo dice la palabra que se instruyó a los pies de Gamaliel, que era un rabino, el rabino más prominente de su época, mis hermanos. Usted sabe por qué, yo siempre lo digo, esto no lo dice la Biblia, pero según lo que yo he estudiado y en libros apócrifos, Gamaliel no fue sumo sacerdote porque Gamaliel no era político, no le gustaba la política, no quería saber del imperio romano. Pero Caifás sí, era político, quería agradarle a los hombres. Y en una ocasión
detuvieron a Pedro y a Juan y el concilio quería condenarlo, y Gamaliel convocó al concilio y dijo: miren, ustedes saben que en una ocasión, estoy parafraseando, mis hermanos, se levantó una secta predicando a un individuo y se desvaneció. Pero estos hombres, ustedes deben hacer lo mismo, porque ustedes pueden encontrar luchando contra el Dios del cielo. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Y tenemos pruebas bíblicamente que hasta el sol de hoy seguimos predicando a Cristo. Amén. Porque el hombre no pudo detener la obra que Cristo hizo en la cruz. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, y hoy quiero empezar hablando de los títulos. De los títulos, mis hermanos. Porque hoy día hay personas que confían en su título, en lo que ellos han alcanzado. Mis hermanos, y tener un título no es malo. Ahora, poner ese título por encima de Dios es donde entra y radica el problema, mis hermanos. Los títulos y las credenciales bíblicamente no dicen nada de nosotros, mis hermanos. Lamentablemente, si usted se pone a ver, el Señor usó muy poca gente letrada. Con eso yo no estoy diciendo, mis hermanos, que usted no estudie, que usted no se prepare, porque si estamos preparados, el Señor lo hará más fácil en su vida. Yo no estoy hablando de eso para que usted no malinterprete el contexto de lo que estoy hablando, sino que muchas veces nosotros lo que hemos alcanzado lo ponemos por encima de Dios y ponemos nuestra confianza en eso que nosotros hemos alcanzado, ya sea secularmente o eclesiásticamente. Amén. Por eso tenemos que entender, por eso es que tenemos hoy día personas que, porque han alcanzado cierto nivel espiritual, ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan a Dios, porque ellos están confiando en la carne. Por eso Pablo decía: si alguien tiene de qué confiarse en la carne, yo más. Porque Pablo tenía un background grandísimo. Pablo era un hombre conocedor de la ley mosaica. Pablo se sabía los mandamientos que puso el Señor y los 500 y pico que pusieron los fariseos a través de la historia. Pablo se lo sabía todo. Y por eso juzgaba y azotaba a la iglesia, mis hermanos. Porque Pablo conocía, pero Pablo no había conocido al Dios verdadero. Amén. Porque eso sucede cuando no conocemos al Dios verdadero, que nosotros creemos que lo que hemos obtenido y alcanzado, eso es todo, mis hermanos. Y nosotros no podemos confiar en nuestro título. No podemos confiar en un ministerio que el Señor nos haya dado, mis hermanos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Dios del cielo. Amén. Por eso el apóstol Pablo habla bien claro y dice que todo eso para él era ganancia. Y cuando hablamos de ganancia, también estamos hablando de ventaja. Pablo era un hombre aventajado eclesiásticamente sobre muchos otros hombres. Pablo tenía un nivel tan grande de conocimiento. Pablo hablaba el idioma hebreo, hablaba griego, hablaba romano, hablaba varios idiomas. Hablaba el apóstol Pablo, que no todo el mundo tenía esa capacidad o ese nivel intelectual. ¿Usted me está entendiendo? Por eso Pablo, el Señor lo levanta como el predicador de los gentiles, para predicarle a esa persona donde no había llegado la palabra de Dios. Porque como le decía, el Señor usó más hombre del vulgo que hombre ilustrado. Porque Pedro era un hombre que dice que era un hombre pecador del vulgo. Pero Pedro en una ocasión predicó y se convirtieron 5,000 personas. Pero no fue por lo que Pedro predicó, sino porque el Espíritu Santo añadía cada día lo que iban de ser salvos. Amén. Entonces nosotros, como les decía, cuando hablamos de ganancia estamos también hablando de ventaja. Por eso vemos que en las iglesias hoy día no escuchan, muchos líderes no escuchan a X o a Y predicador, porque dirán: no, este no tiene tantas remas para hablar. O yo ya no. ¿Por qué? Porque están confiando en su título, mis hermanos. Yo una vez me invitaron a un culto y predicó un muchacho muy joven, y el pastor de esa iglesia se entró en la oficina
Y eso es una irreverencia a la palabra, no a la persona. Porque usted puede predicar un niño ahí y ministrarle a usted como nadie le ha ministrado. Porque Dios usa a quien Él quiera. Dios usó un asna para detener la locura de un profeta. Imagínese usted. Entonces nosotros queremos creernos los protagonistas de la película. Y no es así, mis hermanos. Nosotros debemos tener una actitud de humildad. No importa el que se pare aquí, yo tengo que escucharlo y prestarle atención. Porque es palabra de Dios lo que está hablando. Ahora, si no habla palabra de Dios, yo me paro y me voy. Pero si me habla conforme a lo que está estipulado en este libro, mis hermanos, que es nuestro manual, yo le tengo que prestar absoluta atención, porque algo puede hacer el Señor. El Señor, la palabra del Señor no cae en tierra, ni golpea al aire, mis hermanos. La palabra de Dios cala lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón y hace el propósito por el cual ella la envía. Mis hermanos, yo aquí he contado el testimonio de una sierva que murió creyendo una palabra de que sus hijos iban a ser grandes hombres de Dios. Y ella murió y no vio esa promesa cumplirse. Y hoy día, mis hermanos, sus 3 hijos son 3 hombres de Dios. Ella no vio la promesa cumplirse, pero el Señor la cumplió. Porque muchas veces, mis hermanos, el Señor nos va a prometer algo y quizás nosotros no lo veamos, pero la palabra del Señor ha de cumplirse en nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos morir creyendo eso. Que lo que Dios prometió, Dios lo hará. El Señor dijo que volvería y nosotros estamos esperando que Él vuelva. Quizá partamos de este mundo y no veamos el regreso inminente nosotros estando vivos, pero sí lo veremos porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levante su mano y alabe a Dios ahí. Denle una alabanza al Señor. Pero vemos que el apóstol Pablo, conociendo que esto era el todo del hombre, que el hombre, por más que quiere, siempre va a buscar engrandecer su nombre. Amén. Por eso la palabra dice en Eclesiastés 7:16, no sea demasiado justo, ni sea demasiado sabio, porque habrá de destruirte, mis hermanos. Nosotros no podemos creernos. Nosotros debemos tener una actitud de humillación delante del Señor y reverencia a su palabra siempre. No hay momento, mis hermanos, en el que nosotros no nos humillemos delante de nuestro Dios por medio de su palabra. El rey David era un hombre prominente, un rey que dice la palabra que como él todavía no ha visto. Cristo nada más, porque es el trono del Señor. Y después que él peca contra la mujer de Uría el Eteo, usted puede leer, como siempre el pastor en la Santa Cena lee el Salmo 51, cómo este hombre se humilla reconociendo que pecó, no a los hombres, sino que le falló al Dios del cielo. Nosotros debemos llegar a tener esa humildad que tuvo David, porque hoy día nosotros, mis hermanos, no reconocemos cuando faltamos. La humildad no la tenemos. Fallamos, mis hermanos, pero no lo reconocemos. Y eso nos lleva a nosotros, mis hermanos, a tener un corazón altivo, un corazón orgulloso. Pero cuando usted reconoce, Dios lo restaura, Dios lo levanta. David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Reconozco que contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque los juicios de Jehová son todos ellos justos, dice la palabra en el libro de los Salmos. En una ocasión, cuando David se le ocurrió la brillante idea de censar el pueblo, el Señor le habló y le dijo, ¿qué tú prefieres? ¿Caer en manos de los hombres o caer en manos mías? Y David le dijo, yo prefiero caer en manos tuyas, aunque tú me desbarates. Estoy parafraseando, mis hermanos, porque los hombres no tienen misericordia. Nosotros no tenemos misericordia, mis hermanos. Mire, si Dios no fuera un Dios misericordioso, nosotros ninguno tuviéramos aquí. De ahí Dios nos hubiera matado a todos por cabezones que somos. Sí, mis hermanos, ustedes aunque no lo crea, usted se ríe, pero es la realidad, mis hermanos. Nosotros no tenemos misericordia. Nosotros vemos un hermano que cae, lo que queremos es pisarle la cabeza para que se vaya más para abajo, que se le haga un hoyo en la tierra. Esa es nuestra condición, mis hermanos. Y yo lo digo por mí mismo, porque yo no soy perfecto. Más adelante en el mensaje vamos a seguir viendo todo esto que yo le estoy hablando, porque en este camino debemos nosotros tener mucho cuidado, mis hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:3 que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos
que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura, mi hermano. Dice el apóstol Pablo que pensemos con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero hoy día nosotros, porque usted tenga un título, ya sea universitario, un título diplomado, un título, un PH, usted se cree más grande que todo el mundo, mis hermanos. Y usted tiene que pensar de sí mismo, dice Pablo, con cordura, con la medida de fe que nos ha sido dada, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Pablo sabía que eso era el todo en la vida del hombre. Pablo lo reconocía porque Pablo era un hombre experimentado en esto que hablaba, mis hermanos, porque por eso, como le decía en principio, el Señor le permitió un aguijón, porque Pablo podía exaltarse conforme al conocimiento que él tenía y conforme a lo que el Señor le había revelado. Entonces Pablo sabía que eso era todo el hombre, y por eso el Señor le permitió el aguijón, mis hermanos. Y nosotros vemos en Filipenses 3 que a medida que leímos desde el versículo 2 hasta el 14, que Pablo era un hombre sumamente capaz, con todos los títulos honoríficos habido y por haber. Pero Pablo decía que nadie podía señalarlo, que ni aún mismo él podía señalarse, porque él sabía quién conocía su corazón y quién conocía su vida, que por eso permitía todas esas cosas en la vida de él. Por eso es que no podemos confiar en los títulos. Mire por qué, mis hermanos. Porque cuando nosotros confiamos en lo que hemos obtenido o logrado, nos descuidamos en el ministerio, mis hermanos. Y ministerialmente, ese descuido nos lleva a creer que el ministerio, mis hermanos, es nuestro Dios. Y eso es un gran error. Es bueno, mis hermanos, pertenecer, liderar un ministerio, tener un ministerio, ya sea, hay 5 ministerios, establece en la palabra. Está el ministerio del apostolado, el ministerio del pastorado, el del evangelista, el de profeta, se me olvida el otro ahora mismo, pero y el de maestro. Gracias, mis hermanos. Hay 5 ministerios y bueno es anhelar un ministerio, pero nosotros no podemos creer que eso es el todo, mis hermanos. No podemos descuidarnos en cuanto a eso, mis hermanos, porque llega un momento que ese descuido nos quita la oración, nos desenfocamos, no ayunamos, nos descuidamos, empezamos a vivir conforme a la confianza que tenemos en la carne. Porque nosotros, mis hermanos, sabemos y conocemos que lo que se hace en la carne nos va distanciando de Dios. Amén. Por eso Pablo habla que no podemos tener confianza en la carne. Mis hermanos, ustedes están muy serios. ¿Se está entendiendo lo que se está hablando? ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que obtenemos, ya sea conocimiento, el título, como yo les vengo diciendo, que voy a hablar mucho hoy de los títulos, eso no es el todo, mis hermanos. Y Pablo decía que lo que él tenía como ganancia, lo estimaba como pérdida por amor a Cristo. O sea, Pablo decía que eso que él había obtenido, él lo tenía como pérdida por amor a Cristo. Y Pablo está dejando las cosas muy claras, porque ciertamente Pablo decía: estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso Pablo, aunque ya habían pasado varios años de él sirviéndole a Dios, decía que aún lo tenía por basura. Y si usted se fija, mis hermanos, la pérdida y la basura son diferentes, porque la pérdida tiene un valor. Si a usted se le pierde su cartera o su billetera o su cartera de su bolso con su monedero lleno de dinero, usted se turba buscándolo porque se le ha perdido algo que tiene valor. Por eso Pablo dice: no, yo lo tenía por pérdida, pero ahora lo tengo por basura, porque la basura es algo inútil, que usted no la quiere ni agarrar, y si la agarra despectivamente así, porque es basura. Entonces nosotros en el evangelio, aunque hayamos alcanzado el título más alto, el ministerio más grande que el Señor le haya dado,
usted debe terminar todas esas cosas por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mis hermanos, y el apóstol Pablo dice muy claro que ni el principio, ni a la mitad, ni al final del camino, porque nunca los designios de la carne podrán agradar a Dios. Nada de lo que hagamos en la carne, mis hermanos, agradará a Dios. Si usted lee en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 7, Pablo lo dice, que los designios de la carne no pueden agradar a Dios, mis hermanos, y nunca lo agradarán a Dios, lo que usted haga. Por eso venimos hablando en esta mañana que nuestra confianza debe estar en Dios, no confiar en lo que nosotros hayamos aprendido o hayamos alcanzado, sino que nosotros debemos tratar de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. La palabra dice que no es aceptable que nosotros nos gloriemos nosotros mismos. Amén. Por eso, cuando vivimos de los títulos, tenemos que cuidarnos, porque los títulos o un nombre no nos pueden salvar, mis hermanos. Las obras que nosotros hagamos no nos van a salvar. Ahora la fe en Cristo sí nos salva. Amén. Muchos han leído aquí que el pastor siempre también hace mucha énfasis en las obras de la fe, porque las obras lamentablemente no nos salvarán. El infierno está lleno de mucha gente que hicieron obras, pero no tenían la fe ni su confianza puesta en Cristo. Amén. Nosotros debemos entender que un ministerio no es el líder, nuestro ministerio no es un carro, nuestro ministerio no es nuestra esposa, nuestros hijos, ni tener un banco con una cuenta repleta. Eso no es ministerio, mis hermanos. Ministerio es servir. El que procura un ministerio está procurando ser un servidor. Amén. Porque eso es lo que significa ministerio, servir. No ha pasado en la tierra un ministro más grande que Jesucristo, y Cristo le hacía un milagro a la gente y le decía vete y no se lo digas a nadie. Pero nosotros queremos hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Y no es así. Y oiga, mi hermano, Cristo, nadie se le puede parar al lado a Cristo, humanamente y mucho menos espiritualmente, porque era Dios sobre la tierra, y Cristo hacía lo que hacía y le decía a la gente vete y no se lo digas a nadie. En alguna ocasión dijo vete y díselo al sacerdote, pero Cristo decía vete y no se lo digas a nadie. Pero la gente salía tan contenta con eso que recibía de parte del Señor que lo decía. Y por eso en Samaria, cuando Cristo se lo dijo a la samaritana, y ella fue, lo regó y fueron a buscarlo, para que usted entienda, mis hermanos. Y Cristo conoce que el hombre busca engrandecer su nombre siempre, pero nada, como yo le decía, de lo que usted logre o haga sirve, ni el ministerio sirve para que usted pueda obtener la salvación. La salvación la podemos obtener solamente a través de Cristo. Siempre vamos a predicar salvación, mis hermanos, porque eso es lo importante. Nada externo podrá salvarnos, solamente la fe en Cristo. Y la salvación tiene un principio, igual que la fe. Usted sabe que la fe tiene un principio, como lo establece en Hebreos 11:1. La salvación también tiene un principio y se encuentra en Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Cristo le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ese es el principio de la salvación. Tenemos que confesar a Cristo con nuestra boca para ser salvo, no por las obras que usted haga, porque no importa que usted haga obra. Si la Madre Teresa de Calcuta no aceptó a Cristo y se arrepintió, sabemos dónde está, porque las obras no salvan. Ella hacía muchas obras, y no es que sea malo, mis hermanos, porque tampoco yo le estoy mandando aquí a que usted no haga obra. Debemos hacer obra, porque Pablo decía, le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio a obra de evangelista. Pero eso no es el todo, mis hermanos, y eso no está sujeto a nuestra salvación. Amén. Yo quisiera que usted le dé una sonrisa al Señor y un aplauso, porque están muy serios, mis hermanos. Yo quizás predico un poco pausadito,
pero espero que se vaya entendiendo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando vemos, mis hermanos, que nosotros nos enfocamos en la confianza que podamos obtener en la carne o en tratar de engrandecer nuestro nombre, mis hermanos, es que podemos ver que Cristo en tanto se enoja con eso. Si nosotros vamos en Génesis 11 y vemos la historia de la Torre de Babel, ¿qué fue lo que dijeron los hombres en aquella época? Vamos y hagámonos de qué, de un nombre. Y empezaron a hacer la torre. Y dijo el Señor, tenemos que detenerlo, porque ellos no van a desistir de lo que están haciendo. Y por eso el Señor trajo, dice la palabra en Génesis 11, que para esa época el hombre hablaba un mismo idioma. Y el Señor dijo, vamos a confundir los idiomas para que ellos desistan, porque el hombre, aunque caiga a lo más profundo del suelo, si se levanta va a querer engrandecer su nombre. Y por eso es que Cristo, cuando viene a la tierra, dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla, y todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesús es el Señor, porque Él es el único nombre que es sobre todo nombre. La palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que no hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos, mis hermanos, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso que Cristo se manifiesta en el Nuevo Testamento con el yo soy. Y usted se pone a buscar, cuando usted ve que el Señor le habla en la zarza ardiendo a Moisés, ve y háblale a Faraón para que deje ir a mi pueblo. Moisés le dice, ¿y quién le digo que me mandó? Dile que yo soy a ti te mandó. Y por eso que Cristo se levanta cuando viene a la tierra y dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el camino. Mis hermanos, Cristo es el gran yo soy, es el nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, Pablo también dice que él quería conocerle y ser hallado en él, porque Pablo quería la excelencia, obtener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Porque el evangelio, de la única manera que se gana, mis hermanos, es perdiendo. ¿Cuántos lo creen? No es como hoy día, mis hermanos, que un reguero de sinvergüenza y charlatanes con una poca vergüenza, predicándole que viene gloria, que viene una dimensión, que desatan todos los códigos habido y por haber. Y eso no es lo que dice la palabra, mis hermanos. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice muy claro que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. No es en Punta Cana, no es en Miami, no es en Nueva York, no es en Europa. Es a través de muchas angustias, de muchos dolores, porque hoy día lamentablemente se predica un evangelio superficial, mis hermanos. Ya a nadie se le habla actualmente, casi muchas iglesias no hablan del padecimiento por Cristo. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo la marca de este evangelio, mis hermanos. Y nosotros vemos que Pablo fue apedreado en una ciudad y dejado por muerto. Pablo estuvo en un naufragio. Usted no ha nadado ni en una piscina. Pablo estuvo en el cepo de más adentro, mis hermanos. ¿Usted sabe lo que es el cepo? En la cárcel de Matra, por ejemplo, el que ha ido a la Victoria, en lo último que le dicen la plancha, en la Victoria, allá estaba Pablo. Donde están la gente más terrible, allá estaba Pablo, y amarrado con cadena y con grillete. Entonces eso hoy no se le predica a la gente. A la gente lo que se le quiere predicar es pare de sufrir. No te se ríe, mis hermanos, porque esta es la gran aportación del fin del siglo. Si usted quiere ser salvo, tiene que padecer por Cristo. Cristo cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cristo no vino aquí como un rey con una corona, como pensaban los judíos que él iba a venir. Cristo vino, dice la palabra en Isaías 53, que fue molido por nuestro pecado, que el pecado de nuestra culpa fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero dice también, Isaías dice en esa revelación, que nosotros le tuvimos por azotado y abatido, y nos descarriamos, dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor.
Pero a eso vino Cristo, a reconciliarnos con el Señor, como buen pastor, a recogernos y así preparar morada para que estemos con Él. Amén. Y Pablo quería tener ese conocimiento, esa excelencia, esa superioridad del conocimiento de Cristo. Eso quería Pablo. Porque Pablo, mi hermano, como yo le vengo diciendo, aunque tenía todos esos títulos, en principio no conocía a Dios. Y así hay hoy día mucha gente con muchos títulos y no conocen a Dios. Amén. Yo creo que el evangelio es serio, mi hermano. Si yo hubiese querido seguir la vida que hace 9 años vivía, me hubiese quedado en el mundo. Secularmente, yo obtuve cierta ventaja, pero hoy día yo le timo por basura a mis hermanos. Yo le pido al Señor en mis oraciones, humildemente, y no que yo sea súper espiritual, mis hermanos, no. Quizá yo sea de los que están aquí, que están en peor condición, pero yo le pido al Señor humildemente que me dé lo que yo necesito solamente. Yo no quiero riqueza. La palabra dice, el apóstol Pablo, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces nosotros nos ensañamos en querer tener riqueza, y la riqueza lo que trae a nuestra vida es maldición en muchas ocasiones. Ahora, la bendición de Jehová, dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si proviene de Dios, usted se gozará, mis hermanos, pero nosotros la buscamos por otra vía, lamentablemente. Hoy día, como siempre menciona nuestro pastor, cogemos mucho cohecho. Y no debe ser así, mis hermanos. El que es cristiano, como yo decía en principio, el que dice que vive como que Cristo viene, debe vivir de la misma manera. Entonces, el cristiano no se puede prestar para hacer las cosas malas, porque ahí caemos en el renglón de que somos malos obreros. Si usted le pagan en su trabajo por hacer una cosa, esté conforme con eso, porque eso es lo que Dios ha permitido que usted tenga. Amén. Y esa es una bendición. Aún usted desempleado, el Señor le provee. Que quizá usted no lo valore, y ya esos son otros 20 pesos, como dicen los puertorriqueños. Pero nosotros no podemos confiar solamente en nuestras carnes. Debemos confiar en el Dios del cielo. Por eso es que dice la palabra que si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en el Señor. En Jeremías 9:23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto el que debiese de alabarse, en entender y conocer que yo soy Jehová. Amén. En eso que debemos conocer, con nosotros gloriarnos, mis hermanos, en entender y conocer que Él es Jehová, el Dios del cielo, el Dios que nos hizo, el Dios que nos salvó y nos trajo de las tinieblas a la luz. Amén. Casi vamos terminando, mis hermanos. Lo que pasa es que este es un mensaje que escribí bastante. Pero Pablo habla de lo más importante, mis hermanos. Y Pablo habla que quería conocer el poder de la resurrección. Y hoy día nosotros muchos nos quedamos en la cruz. Y la cruz es importante, pero más importante era la resurrección. Porque si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, nosotros fuéramos los más miserables, mis hermanos, porque no había forma de que se pagara el pecado. Pero Cristo resucitó, mis hermanos. La palabra dice, el apóstol Pablo, que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Amén. Pablo lo dice en 1 Corintios, mis hermanos, 15:14. Pablo lo dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo bajó, dice la palabra, lo más bajo y le quitó y dice que quitó la cautividad del hombre y le quitó la llave a Satanás y dijo:
y le dio dones a los hombres. Y Cristo fue recibido en el cielo en olor grato a Dios. Amén. Por eso que Pablo decía que él quería llegar a conocer el poder de esa resurrección, mis hermanos. Porque Pablo entendía y conocía, mis hermanos, todas estas cosas de las que hemos venido hablando. Pablo, como yo le decía, cuando Cristo resucitó fue una evidencia de que el Señor lo recibió como ofrenda y olor grato a la presencia de Dios. Porque eso fue lo importante, mis hermanos, de que el Señor resucitó. Y nosotros también en su momento resucitaremos con Cristo. Amén. Le decía que dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo, el apóstol Pablo, dándole un consuelo a la iglesia de Tesalónica. Siempre hablo, porque el pastor siempre en los velorios o novenarios que se le hacen a hermanos que se le muere un familiar, siempre se lee eso como consuelo de que nosotros tenemos una esperanza, mis hermanos. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, Pablo dice que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Por eso, aunque hoy están de duelo nuestros hermanos, la familia Concesión Hidalgo, ellos deben sentirse gozosos porque tenemos una esperanza de volver a ver nuestros seres queridos que partieron con el Señor. Amén. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo. Luego nosotros, los que vivamos para el acontecimiento del rapto de la iglesia, recibiremos al Señor juntamente con los que murieron en Cristo en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Denle un aplauso. Por eso es que en el Evangelio, mis hermanos, debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso Pablo habla claro, mis hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 a 4, que dice que llegará el momento cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a su concupiscencia y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Pablo sabía que en el futuro no querían sufrir la sana doctrina, mi hermano, porque hay que sufrir por causa de Cristo. Como le decía ahorita, no es en un resort, no es en una casa de verano que vamos para el cielo, mi hermano. Es padeciendo por Cristo. En el Evangelio hay que padecer, porque en el Evangelio es la única parte donde usted perdiendo gana. Amén. Pablo habla claro y dice que hay que vivirla, pero también sufrirla. Porque para poder vivir la doctrina que Dios demanda, tenemos que vivir, sufrir, porque, mis hermanos, nos van a señalar, nos van a aborrecer, nos van a desechar, no nos van a querer, porque no estamos en tiempo de vivir la sana doctrina, sino de sufrirla. Cristo dijo que seríamos aborrecidos de todo por causa de su nombre. Hoy día, mis hermanos, muchos hermanos están sufriendo por la causa de Cristo. Son perseguidos por hablar de Cristo. En la noticia sale cada día que matan en China y encarcelan miles de cristianos por portar una Biblia, por hablar de Cristo. Nosotros no estamos exentos, mi hermano. Aquí va a llegar la persecución cristiana. Y ya está, lo único que está a bajo nivel. Porque, por ejemplo, en Santiago, hace unos meses atrás, había un joven predicando con un megáfono y se lo llevan preso. Eso es parte de la persecución, porque ya la inmoralidad ha llegado a tal nivel que ya la gente no quiere que le hablen de Dios. Por eso, siempre yo voy a decir que por eso Cristo trajo a colación lo de Noé. Dijo Cristo, mi venida será como en los días de Noé, que los hombres se estaban casando, dándose en casamiento, bebiendo, emborrachándose. Pero Cristo dijo, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todo. Solamente salvaron 8 personas, mis hermanos, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque siempre, aún la degeneración más grande ocurra,
en nuestro tiempo va a haber un remanente fiel que será librado de la condenación y del juicio de Dios, mis hermanos. Cristo dijo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy el arca es Cristo y la gente no quiere entrar. Entonces cuando no haya tiempo querrán entrar y se lo va a llevar, ¿sabe quién? A todos. Para no mencionar la palabra, porque mucha gente no quiere que la mencionen, Mágaro se lo va a llevar. ¿Te entiende? Y la realidad, usted se ríe, mis hermanos, pero el que no muere en Cristo va para el infierno. No hay purgatorio, olvídese de eso, de lo que nos predicaban en la iglesia popular, que es un purgatorio, que no hay dos lugares, dice la palabra en Lucas 16. Está el cielo y el infierno, no hay un término medio. El purgatorio se va a donde está el limbo. Con eso fue un testimonio que yo escuché de un sacerdote que el Señor le empezó a revelar y fue y confrontó a su obispo y le dijo, mire, yo he recibido del Señor que no existe el purgatorio, yo quiero que usted me aclare y me diga hoy dónde está el purgatorio. Y el obispo no se hallaba qué decir, dijo, ¿dónde está el limbo? Y él le dijo, ¿dónde está el limbo? ¿Dónde está el purgatorio? Y se mantuvo ahí, no salió. Estaba más perdido que el limber, porque que no existe un purgatorio, mi hermano. La palabra que yo he leído, por lo menos, yo he leído la Biblia en 9 años que soy como cristiano, no sé cuántas veces, pero cada día encuentro algo nuevo. Y yo no he encontrado que hay un purgatorio, ni que hay un sitio de que para limpiarse. La palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es que puede santificarnos, no lo que usted haga ni yo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el mismo Dios de paz que nos santificará, siempre y cuando nosotros le permitamos que Él nos santifique. Porque es necesario que la santificación llegue a nuestra casa. Amén. Nosotros debemos sufrir por causa de Cristo, mis hermanos. Y no es que este sea un mensaje porque juntamente con la entrada Dios dará la salida siempre. No es que vamos a sufrir toda una vida ni una eternidad. El sufrimiento mientras estemos en esta carne es pasajero, porque llegará el momento cuando Cristo redimirá nuestros cuerpos y lo convertirá de esta carne a un cuerpo glorioso y ya no habrá más sufrimiento. Dice la palabra que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde permanentemente viviremos alabando a nuestro Señor. Y ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento, solamente habrá alegría y gozo. Amén. Por eso Pablo dice que él hacía, una cosa él hacía, que olvidaba ciertamente lo que quedaba atrás y se extendía a lo que está delante. ¿Y quién que está delante? Cristo. Cristo va delante de nosotros como poderoso gigante. Así como iban con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, que el Señor iba de día como una nube y en la noche como una columna de fuego delante de su pueblo, mis hermanos. Nosotros tenemos que extendernos siempre a lo que está delante. Nosotros debemos hacer como hacen en los campos con los caballos. A los caballos le ponen unos cartoncitos para que siempre te mantengan mirando. Porque un caballo, si tú no le pones esos cartoncitos y ve una yegua, él puede ir con usted y dobla. Porque vio. Usted me entiende, usted se ríe, pero yo soy hijo de 2 personas que son del campo. Aunque yo nací aquí en Santo Domingo, pero me llevaban siempre. Y por eso yo le pregunté un día a mi tío que por qué era que le ponían esos cartoncitos. Me dijo, no, mira, pasa que el caballo se le pone esos cartoncitos para que siempre mantengan mirándose al frente y no se desvíen. Así debemos nosotros, mis hermanos, tratar de ponernos unos cartoncitos literalmente para mantenernos mirando al blanco, que es Cristo. Por eso la palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mis hermanos, porque no hay otro, mis hermanos. Aquí, olvídese de lo que nos han dicho por generaciones. Mis hermanos, aquí nada más hay un nombre que dado bajo el cielo a los hombres que vamos a ser salvos. En 1 de Timoteo capítulo versículo 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aún María, la madre de Jesús, no la madre de Dios como muchos dicen, ella fue la madre de Jesús, exclamó por salvación. Si usted lee en Lucas 1:45 en adelante, usted podrá notar que aún ella clamó por salvación. Entonces ella no puede interceder por usted ni por mí, ni un familiar suyo que se muere, como dicen mucha gente hoy día, de que no, porque mi papá se murió en el cielo cuidándome. Eso es falso. El único que intercede por usted y por mí, por nuestras almas, es Cristo. Y el Espíritu Santo, que dice la palabra
que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son los únicos, porque es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como nosotros, el Señor nos creó con esa característica. Espíritu, alma y cuerpo. Somos semejantes al Señor, no igual. Amén. Estoy casi terminando, mis hermanos. Les voy a contar, por ejemplo, un pequeño testimonio que vi en una ocasión. Y fue un evangelista, mis hermanos, que lo llevaron al Coliseo Romano. Y allá en el Coliseo Romano hay un guía turístico. Y iban pasando por diferentes lugares, porque el Coliseo Romano tenía varios lugares. Y lo llevaron donde ejecutaban a los cristianos, mis hermanos, por no negar a Cristo. Y dice él que él sentía, mientras le decía, mira, aquí era que traían a los cristianos y lo paraban. Y si no negaban a Cristo, echaban sus hijos a los leones, que lo dejaban una semana sin comer. Y desde que caía la gente lo devoraban. Si usted no negaba a Cristo, aún con sus hijos ahí que se lo comían, le echaban a su esposa. Y si usted seguía y no negaba a Cristo, lo echaban a usted. Mucha gente dieron su vida y padecieron por Cristo. Y dice él que él sentía como le salpicaba la sangre, como en el espíritu así. Y sintió una voz que le dijo, y tanto que tú te la privas y no has hecho nada por el Señor. Dice ese hombre que cayó de rodillas, mis hermanos, y empezó a pedirle perdón al Señor y misericordia, mis hermanos. Porque nosotros no sabemos qué es el cristiano. Nosotros no hemos padecido por causa de Cristo. Aún Policarpo, que era un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Eso no está en la Biblia, pero sí está en libros apócrifos. Él era un obispo de la iglesia de Esmirna, que lo ordenó Juan allá, antes de estar preso en la isla de Pasmo. Y a él fue uno de los mártires de la iglesia primitiva. A él el procónsul de esa ciudad de Esmirna le dijo, niega a Cristo. Y él le dijo, no, si tú no lo niegas, le dice, porque te manipulaban, te vamos a meter en la hoguera. Y él dijo, pues para la hoguera yo voy. Y Policarpo, mis hermanos, buscaron la hoguera y la incendieron. Y era un coliseo igual como el coliseo romano en Esmirna, porque los romanos tenían en todas las ciudades ese tipo de entretenimiento. Para ellos era un entretenimiento. Y Policarpo dijo, mis hermanos, 100 años he servido yo al Señor, como ahora yo he de negarle. Mis hermanos, ese hombre tenía 100 años sirviéndole al Señor y manifestó eso. Y prendían la hoguera, mis hermanos, y la gloria de Dios, el serle fiel a Dios es tan grande que Policarpo, el fuego no lo quemaba. Tuvieron que traspasarlo como a Cristo con una espada para poderlo matar. Porque aún en el fuego el ángel de Jehová apareció, como se le apareció a Ananías, a Misael y a Azarías, a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo envió al horno de fuego por no arrodillarse ante la estatua que él había levantado. Porque cuando le somos fieles a Cristo, mis hermanos, Cristo es fiel con nosotros. Y aunque nosotros partamos de este mundo, aunque nos maten por la causa de Cristo, recibiremos una corona y una recompensa que no tiene el Señor reservada para los que le amemos realmente, mis hermanos. Esta gente perdían su vida, sus esposas, sus hijos, su ministerio, por no negar a Cristo, mis hermanos. Y muchos hoy no queremos vivir, mi hermano. Dios nos quita una cosita y queremos pelear con el Señor. Dios nos quita la mínima cosita, hasta una pica de mosquito, mis hermanos, y ya nosotros no queremos venir a la iglesia. Aquí hay gente que no vinieron hoy porque el pastor se le olvidó saludar el domingo. Usted se ríe, pero es verdad, mis hermanos. Hay gente que son tan sensibles que porque el pastor quizás se le olvidó saludarlo, hoy no están aquí. No, yo no voy para la iglesia, el pastor a mí ni me saludó. Y es la verdad, mis hermanos. ¿Por qué? Nosotros no estamos dispuestos a padecer por Cristo. Nuestra mirada debe estar al blanco. Por eso en esta mañana el mensaje: no te detenga. Aunque tú veas lo que veas, no te detenga. Y sigue adelante, mis hermanos. Prosigue a la meta. Pero Pablo dijo, mis hermanos,
en el versículo 18 sobre el final de los tiempos. Pablo dijo, vamos a buscarlo, mis hermanos, en Filipenses 3:18. Pablo dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis hermanos, estas son la gente que hoy día predican una prosperidad, mis hermanos, solamente material, terrenal. No le predican a la gente del reino de los cielos. Por eso que Jesús dice en Mateo 6:33, poner los ojos, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primeramente debemos nosotros buscar el reino de Dios, mis hermanos, no lo perecedero de esta tierra. Y por eso es que tú ves que esa gente tienen aviones privados, lujos, mansiones, casas, comen comida buenísima. ¿Por qué? Solo piensan en lo terrenal, porque dicen que su Dios es su vientre, mis hermanos. Y por eso en esta mañana este es el mensaje de parte de Dios, mis hermanos, para con nosotros, que nosotros vivamos y padezcamos por Cristo. Por eso Dios en esta mañana dice, no te detengas, prosigue. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Padre, te doy gracias, Señor, porque he predicado tu palabra, Señor. Padre, permite que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor, que la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma, Señor. Padre, en esta hora, mira al que está cansado, Padre, dale fuerza como al búfalo, Padre. Levántalo, Señor, al que está caído, Padre. Al que está enfermo, sánalo. Pasa a tus manos, Señor, sanadora. Padre, al que necesita reconciliación, reconcílialo contigo. Padre, al que necesita salvación, sálvalo, Padre. Ten misericordia de todo y cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu voluntad cumplida, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que sea usted, Señor, haciéndonos padecer por causa de tu nombre, Padre, para poder recibir ese galardón que tú nos tienes preparado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú, Señor, con nosotros, Padre. Guíanos, Padre, a toda justicia, a toda verdad, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder perseverar hasta el fin, Señor, y ser salvo por ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre, damos gracias, Señor. A tu nombre daremos la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y dale un aplauso al Señor.